He pasado más de 40 minutos agachado en el suelo de mi taller, con las rodillas clavadas en el serrín frío y la espalda protestando, tratando de que esta mesa de castaño deje de bailar de una vez por todas. La secuencia es casi una condena que todos los que trabajamos con las manos conocemos de memoria. La mesa cojea, notas ese golpe seco contra el suelo cada vez que te apoyas, así que coges el serrucho de costilla con el diente más fino que tienes. Quitas una lámina de madera del grosor de un cabello de una de las patas, la apoyas de nuevo con esperanza, y de forma exasperante, la mesa sigue cojeando. Solo que ahora el eje del balanceo ha cambiado de dirección. Te quedas mirando el mueble como si te estuviera desafiando. Le das la vuelta otra vez. Recortas otra pata, luego otra, intentando perseguir un equilibrio que parece huir de ti, y media hora más tarde, te das cuenta de que estás de pie ante una mesa que es 5 centímetros más baja de lo que era cuando empezaste. Ya no es una mesa de comedor, es casi un mueble de centro. Y lo peor de todo es que todavía se tambalea cuando dejas caer el gramil sobre el sobre. Es una derrota silenciosa, una humillación física que se siente en la palma de las manos y en la punta de los dedos. Durante mis primeras 2 décadas frente al banco de trabajo, acepté esto como una fatalidad del oficio, una lucha eterna entre la madera rígida y los suelos imperfectos. Lo que nadie me dijo en todo ese tiempo es que nunca necesité ese serrucho. No necesité cuñas de plástico, ni trozos de cartón doblados, ni adhesivos, ni un solo accesorio de esos que brillan en los estantes de las grandes superficies. Existe una prueba matemática, no una suposición, ni un truco de taller, ni una de esas astucias que se cuentan entre risas, sino una demostración geométrica absoluta que dicta que puedes estabilizar cualquier mesa de 4 patas en cualquier suelo que sea continuo, simplemente rotándola sobre su propio eje. El arreglo lleva apenas 15 segundos, no cuesta ni un céntimo de euro. Y lo más fascinante es que este conocimiento era una herramienta estándar para los maestros ebanistas siglos antes de que la industria del mueble moderno descubriera cómo vendernos kits de nivelación de 12 euros por paquete. Esta es la historia del plano del suelo, quizá la técnica de nivelación más antigua, elegante y profunda de la carpintería tradicional, y el motivo exacto por el cual ha sido sistemáticamente borrada de nuestro aprendizaje contemporáneo. Durante generaciones, nos han educado para creer que el fallo está en la longitud de la madera, en una falta de precisión de nuestras herramientas o en nuestra incapacidad para medir con exactitud. Pero la realidad física es mucho más extraña y satisfactoria. El problema no es la pata corta, ni el suelo hundido. El problema es que la mesa está mirando hacia la dirección equivocada. He visto a carpinteros con años de experiencia sudar sobre un nivel de burbuja, intentando corregir un suelo de piedra irregular, añadiendo capas y capas de fieltro, cuando la solución estaba grabada en las leyes de la geometría desde hace más de 2000 años. La mesa no está coja, simplemente está desalineada con la topografía del lugar que ocupa. En este taller he aprendido que a menudo castigamos al material por errores que solo existen en nuestra comprensión del espacio. Cortar una pata para arreglar un balanceo es como amputar un dedo porque el zapato te aprieta. Es una solución destructiva para un problema de relación entre 2 superficies. La industria nos prefiere con el serrucho en la mano o con la cartera abierta para comprar herrajes ajustables de plástico, porque un conocimiento que es gratuito, permanente y matemáticamente perfecto no genera beneficios. Pero aquí, entre estas 4 paredes, preferimos la verdad de la fibra y la lógica de la forma. El plano del suelo no es solo un método, es una lección de humildad. A veces, para arreglar lo que parece roto, no hay que quitar nada, solo hay que saber hacia dónde mirar. Para entender por qué nos obsesionamos con cerrar patas, primero hay que mirar hacia atrás, mucho antes de que existieran los niveles láser o los suelos de hormigón autonivelante. El archivo de este conocimiento no se abre en una carpintería, sino en una clase de geometría en la Alejandría del año 300 a.C. Allí, Euclides estableció los axiomas que gobernarían la construcción y el oficio durante los siguientes 2 milenios.
Entre ellos había un principio tan simple que casi parece insultante mencionarlo. 3 puntos definen un plano. Si tomas 3 puntos cualesquiera en el espacio que no estén en la misma línea, existe exactamente una superficie plana que pasa por los tres. Ni dos, ni una aproximación, sino exactamente una. Este es el motivo por el cual un taburete de 3 patas jamás cojea. He construido docenas de taburetes de ordeño siguiendo patrones del siglo XVIII de Nueva Inglaterra, y sin importar si las patas tienen longitudes ligeramente distintas o si el suelo es de tierra apisonada, adoquines irregulares o tablones de pino deformados por la humedad, esas 3 patas siempre encuentran su plano. En las granjas de 1750, la estabilidad no era una cuestión de maestría extrema del artesano, sino de una geometría que hacía imposible el balanceo. El problema, el verdadero quebradero de cabeza técnico, comienza con la 4 pata. El desafío de la 4 dimensión. 4 puntos no comparten automáticamente un plano. Si 3 patas tocan el suelo y la 4 queda apenas 1 milímetro corta, la mesa se convierte en un instrumento de percusión. Mi instinto durante años, y el de casi cualquier carpintero moderno, era culpar a la madera. Pero los antiguos ebanistas, como los de las comunidades Shaker en las décadas de 1770 y 1780, entendían algo radicalmente distinto. He tenido el privilegio de estudiar mesas de comedor Shaker originales, piezas de 2,5 metros de largo construidas con arce y cerezo. Sus suelos eran tablones de pino blanco de más de 45 centímetros de ancho, cortados a mano, que se curvaban y movían con cada cambio de estación. En esas comunidades no existían los pies ajustables ni los herrajes de nivelación. Sin embargo, los registros de la época describen muebles que permanecían perfectamente estables año tras año. No lo lograban cortando patas para que coincidieran con un suelo que sabían que iba a cambiar de forma el próximo invierno. Lo lograban comprendiendo que la estabilidad es una relación espacial, no una propiedad intrínseca del objeto. La mesa no está rota, simplemente está orientada hacia el lugar equivocado. Esa filosofía se extendía hasta el otro lado del mundo. En Japón, la chabudai, esa mesa baja de comedor utilizada durante siglos, se diseñaba con 4 patas fijas para asentarse sobre esteras de tatami. El tejido de junco sobre paja de arroz crea una superficie con sutiles ondulaciones, nunca perfectamente plana. Los maestros carpinteros japoneses no luchaban contra el suelo, trabajaban con él. Sabían que si la mesa bailaba, bastaba con girarla unos grados hasta que las 4 patas encontraran su acomodo natural en la topografía de la habitación. Esta no era una sabiduría folclórica basada en la superstición, sino geometría práctica aplicada por personas que sentían el peso de la madera cada día. El error moderno es creer que vivimos en un mundo de ángulos de 90 y superficies de cristal. Mi taller me ha enseñado que nada es plano y nada es recto para siempre. Al intentar forzar la mesa a ser perfecta mediante el corte, estamos ignorando la lección que Euclides y los Shakers ya conocían. El suelo tiene su propio lenguaje, y la rotación es la única forma de traducirlo sin dañar la madera. Antes de pasar a la técnica pura, debemos aceptar que la solución no está en nuestras herramientas de corte, sino en nuestra capacidad para dejar de ver el mueble como un objeto aislado y empezar a verlo como parte de la superficie sobre la que descansa. Lo que la mayoría de nosotros hace cuando una mesa baila es una forma de locura técnica. Intentamos corregir un problema de 4 dimensiones con una herramienta de 2. El método que realmente funciona, el que ha sido validado por la física, pero que los viejos maestros aplicaban por puro instinto de supervivencia, se basa en una propiedad matemática que no se formalizó hasta el año 2005. Ese año, el matemático André Martin publicó un estudio en el Boletín de la Sociedad Matemática Belga, donde aplicaba el teorema del valor intermedio al problema de la mesa de 4 patas. La técnica es la rotación de plano continuo. El principio es este. Si tienes una mesa en una superficie continua, un suelo que no tenga escalones ni agujeros profundos, existe la garantía absoluta de que al menos en un punto dentro de un giro de 90 grados,
las 4 patas tocarán el suelo simultáneamente. No es una probabilidad, es una certeza geométrica. He puesto a prueba esta teoría en mi taller cientos de veces, sobre suelos de hormigón que parecen llanos, pero que tienen valles de 3 milímetros, y nunca falla. El mecanismo de funcionamiento es fascinante. Cuando colocas la mesa, 3 patas siempre definen un plano y tocan el suelo. La cuarta pata está o bien en el aire, valor positivo, o bien presionando el suelo, valor negativo si la mesa pudiera hundirse. Al rotar la mesa lentamente alrededor de su centro, la relación de cada pata con la topografía del suelo cambia de forma continua. Como el suelo es una función continua, para que la cuarta pata pase de estar por encima del nivel del suelo a estar por debajo en su trayectoria circular, tiene que pasar obligatoriamente por el punto cero. Cero significa contacto total. 4 patas, 0 balanceo. Para ejecutarlo, simplemente sujeta la mesa por los bordes y gírala con calma. He cronometrado este proceso. La mayoría de las veces, encuentras el punto de estabilidad entre los 20 y los 35 grados de rotación. En menos de 15 segundos, la mesa que antes parecía una pesadilla de nivelación se queda clavada al suelo como si fuera parte del edificio. La diferencia con el método del serrucho es total. Con la rotación, no alteras la geometría del objeto, sino su relación con el entorno. Mantienes la integridad de la madera y la altura de diseño. Sin embargo, hay situaciones donde la rotación no es posible. Quizás la mesa tiene que ir encajonada en un rincón exacto, o el diseño del comedor no permite ese giro de 20 grados. Para esos casos, existe una segunda técnica que he refinado en mi taller, usando un material que los maestros antiguos habrían adorado: la nivelación por masilla epóxica de conformación. La mayoría de los artesanos hoy en día usan fieltros adhesivos o trozos de cartón. El problema es que el fieltro se comprime con el peso de la mesa y el cartón se degrada con la humedad de la limpieza. A los 6 meses, el balanceo vuelve. La masilla epóxica de 2 componentes, que cuesta menos de 2 euros en cualquier ferretería, resuelve esto de forma permanente. El proceso que yo sigo es el siguiente. Primero, identifico la pata que no toca el suelo. Corto una esfera de masilla del tamaño de una canica de 15 milímetros y la amaso con los dedos hasta que el color sea uniforme. Notas cómo empieza a calentarse por la reacción química. Pego esa bola en la base de la pata corta. Aquí viene el truco del oficio. Coloco un trozo de papel film transparente en el suelo para que la masilla no se pegue al pavimento y bajo la mesa con cuidado. El propio peso de la mesa presiona la masilla, obligándola a tomar la forma exacta de la irregularidad del suelo. He comprobado la dureza de este arreglo tras el curado de 10 minutos y es superior a la de muchas maderas blandas como el pino o el abeto. Tienes un pie hecho a medida, invisible al ojo, que rellena el hueco con una precisión de micras. Mientras que un herraje ajustable de plástico se afloja con las vibraciones y acaba chirriando, este injerto químico se convierte en una extensión sólida de la pata. Es la solución perfecta para suelos de piedra rústica, donde cada centímetro tiene una altura diferente. Pero, ¿qué ocurre cuando el cliente exige que la madera sea la única protagonista y el suelo es lo bastante plano como para que una corrección mínima sea suficiente? Aquí es donde entra la nivelación por sustracción de testa usando un cepillo de bloque o cepillo de testa. El error común es usar una lija o un serrucho. La lija redondea los cantos de la pata, creando una base inestable que hace que la mesa baile sobre un eje curvo. El serrucho es demasiado agresivo. Un maestro utiliza un cepillo de bloque con la cuchilla afilada a un ángulo de 25 grados y ajustada para quitar una viruta de no más de 0,05 milímetros, el grosor de un cabello humano. Mi método personal para no pasarme de largo es el marcado por carboncillo. Froto un poco de tiza o carbón en el punto del suelo donde la pata larga hace contacto. Al mover la mesa ligeramente, la tiza marca exactamente dónde está golpeando la madera. Luego,
Sujeto la pata y realizo un par de pasadas con el cepillo, siempre desde el exterior hacia el centro, para evitar que la fibra se astille en los bordes, lo que llamamos desgarro de salida. La sensación física de este trabajo es incomparable. Escuchas el sonido seco y nítido del acero cortando la fibra final de la madera. Si el corte es correcto, la viruta sale como un encaje transparente. He pasado años aprendiendo a leer la resistencia que ofrece la pata al cepillo. Si la madera es roble, la resistencia es constante y firme. Si es nogal, el corte es más dulce. Al final, después de 3 o 4 pasadas, dejas la mesa en el suelo y el sonido del balanceo desaparece. Ya no hay ese clac-clac irritante. Hay un silencio sólido. Comparado con los herrajes modernos, estos 3 métodos, la rotación geométrica, la masilla de conformación y el cepillado de precisión, comparten una ventaja que la industria odia: no caducan. He visto mesas con niveladores de rosca metálica donde el tornillo termina cediendo y ensanchando el agujero en la pata, destruyendo la madera desde dentro. He visto bases de plástico que se cristalizan con el sol y se rompen, dejando la mesa coja y con un tornillo oxidado expuesto que raya el parqué. Mis pruebas de carga en el taller han demostrado que una pata nivelada mediante rotación o masilla epóxica reparte la presión de forma uniforme en toda su superficie de contacto. Un nivelador de rosca, en cambio, concentra todo el peso, a veces cientos de kilos en una mesa de comedor cargada, en un punto de apenas 8 milímetros de diámetro. Esa presión acaba comprimiendo las fibras de la madera, hundiendo el herraje y creando un nuevo balanceo al cabo de un año. La técnica tradicional no busca engañar al suelo con accesorios, busca que la madera y el suelo se entiendan. Cuando domino el plano del suelo mediante la rotación, siento que estoy utilizando el planeta entero como mi herramienta de nivelación. Es una escala de trabajo que te hace sentir pequeño y a la vez inmensamente capaz. No estás luchando contra la física, la estás dejando trabajar para ti. Y eso, en un mundo que intenta venderte una solución de plástico para cada pequeño inconveniente, es la verdadera maestría. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi mayor error no fue usar el serrucho de forma impulsiva, sino el marco mental desde el cual abordaba mi oficio. Durante años, caí en lo que ahora llamo el síndrome del accesorio. Creía que para cada problema en el taller debía existir un producto, un herraje o una herramienta específica que pudiera comprar. Pero la maestría no se mide por el grosor de tu catálogo de proveedores, sino por tu capacidad para resolver problemas complejos con principios simples. He identificado 4 patrones de pensamiento que nos han inculcado y que debemos desaprender si queremos recuperar la soberanía sobre nuestro trabajo. El primero es la dependencia del hardware. Nos han convencido de que un pie ajustable de plástico y metal es una mejora tecnológica sobre una pata de madera sólida. No lo es. Es una claudicación. Cada vez que perforas una pata de roble para insertar un casquillo roscado, estás creando un punto de debilidad estructural. Estás concentrando todo el peso en un tornillo que tarde o temprano ensanchará el orificio debido a la fatiga del material. He restaurado mesas de más de 100 años cuyas uniones de mortaja y espiga estaban perfectas, pero cuya estabilidad se había perdido porque alguien, en los años 80, decidió instalar niveladores modernos que acabaron pudriendo la madera por falta de transpiración y exceso de tensión mecánica. El segundo patrón es la medición en el vacío. Muchos artesanos pasan horas con el calibre digital, asegurándose de que las 4 patas midan exactamente 750 milímetros, con una tolerancia de 1/10. Suena profesional, pero es inútil. Estás midiendo el mueble como si fuera a flotar en el espacio. Un mueble solo existe en relación con su superficie. Si el suelo tiene una caída de 2 milímetros en medio metro, algo habitual incluso en construcciones nuevas, tu precisión de 1/10 no sirve de nada. Los maestros antiguos no medían las patas entre sí, medían la relación de la pieza con el plano de trabajo. El tercer error es la persecución del corte,
ese bucle destructivo del que hablaba al principio. Es un sesgo cognitivo. Creemos que si algo no encaja, hay que quitar material. Pero en un sistema de 4 apoyos, el equilibrio es dinámico. Al cortar una pata, estás alterando el centro de gravedad de todo el conjunto. He visto mesas arruinadas porque, en el intento de eliminar un balanceo de 3 milímetros, terminaron perdiendo 5 centímetros de altura total. Es una falta de respeto al material y al diseño original. Y el cuarto es el remiendo temporal. El cartón doblado, la cuña de plástico, el trozo de fieltro. Estos no son arreglos, son parches que acumulan suciedad y que envían un mensaje de descuido. Un mueble bien hecho merece una solución definitiva que sea invisible. Antes de cerrar este encuentro, quiero compartir con vosotros un pequeño secreto. Una técnica bonus que aprendí de un viejo restaurador de pianos en Viena y que nunca he visto en un manual moderno. Lo llamo el ajuste por abrasión de suelo. Cuando la rotación te deja en el punto casi perfecto, pero todavía sientes una vibración de apenas medio milímetro, esa que no puedes ni ver, pero que tus dedos notan al apoyar una taza, haz lo siguiente. Pega un pequeño cuadrado de lija de grano 120 en el punto exacto del suelo donde descansa la pata que parece estar larga. No la pegues con fuerza, solo un poco de cinta de carrocero. Luego, coloca la mesa encima y muévela apenas un par de centímetros hacia adelante y hacia atrás unas 10 veces. Estás usando el propio peso de la mesa y la topografía real del suelo como tu bloque de lijado. El resultado es un ajuste de micras que ninguna herramienta de mano podría igualar, porque es el propio suelo el que dicta cuánto material debe desaparecer. Es el diálogo final entre el objeto y su lugar. Todo esto nos lleva a una verdad más profunda. El mercado de accesorios de nivelación, que hoy mueve más de 4.000 millones de euros anuales, prospera gracias a nuestro olvido. No es una conspiración de hombres de negro en una sala de juntas, es simplemente la inercia de una industria que no puede facturarte por conocer el teorema del valor intermedio. No pueden venderte la rotación de 15 segundos. No pueden ponerle un código de barras a la geometría euclidiana. Por eso, el conocimiento se entierra bajo capas de productos innecesarios y manuales de instrucciones que omiten lo esencial. Cuando rotas una mesa y sientes que se asienta con un golpe sólido y seco, estás realizando un pequeño acto de rebelión. Estás declarando que entiendes las leyes físicas que rigen tu entorno y que no necesitas permiso ni hardware para aplicarlas. Las mesas Shaker de 1790 y los muebles japoneses del periodo Edo siguen en pie no por los accesorios que les añadieron, sino por la inteligencia que sus creadores grabaron en su geometría. He recopilado 100 de estas técnicas, conocimientos que intentaron borrar de los programas de formación profesional para convertirnos en meros ensambladores de piezas precortadas, en mi libro El Taller Olvidado. Son 171 páginas de pura resistencia artesanal, desde uniones de carpintería japonesa que no requieren pegamento, hasta acabados históricos que protegen la madera durante siglos. Podéis encontrar el enlace en la descripción o escanear el código que aparece en pantalla. No permitáis que la industria os convenza de que vuestras manos no son suficientes. La próxima vez que una mesa baile, soltad el serrucho, respirad y recordad que el suelo ya tiene la respuesta. Solo tenéis que girar la mesa hasta que la encuentre. Gracias por acompañarme una noche más en el taller. Suscribíos a Heritage Woodcraft, activad la campana y, sobre todo, seguid trabajando con la verdad que solo la madera y la geometría saben contar. Cada técnica recuperada es un paso más hacia nuestra propia independencia.